La Guerra de Movimientos de 1914. La guerra comenzó de manera casi simultánea. En dos frentes. El oriental y el occidental. El oriental, entre paréntesis, Rusia, y el occidental, entre paréntesis, Francia. Alemania intentó una victoria sobre Francia. Que le permitiera concentrar sus fuerzas en el frente oriental y derrotar a Rusia. Para ello invadió Bélgica. Un país neutral, y atacó a Francia por el norte. Pero el plan fracasó ante la resistencia francesa en el Marne. Y el rápido avance ruso que, aprovechando que las fuerzas alemanas estaban concentradas en el frente horizontal, atacó y penetró en Alemania y Austria-Hungría. Este hecho obligó a Alemania a enviar tropas al frente oriental, donde llevó a cabo tiempo después Alemania estabilizó frentes. En este año se sumaron a la guerra Japón, en el bando de los aliados, y Turquía. La guerra de posiciones. De 1915 a 1916. Ante la falta de una victoria decisiva, los frentes se estabilizaron a lo largo de extensas líneas de trincheras, protegidas por ametralladoras, alambradas y campos de minas. Y campos de minas. Desde ellas se lanzaron a atacar al enemigo por ambos bandos.
entre paréntesis Verdún y el Somme. Con el fin de obtener la victoria que obligase a pedir la paz. Con el fin de obtener una victoria decisiva que obligase a pedir la paz. Por otra parte, en esta fase, la contienda se convirtió en un conflicto mundial, tras la entrada de más países. Por otra parte, en esta fase, la contienda se convirtió en un conflicto mundial, tras la entrada de más países, Bulgaria, Italia, Rumanía y Portugal, entre otros. Por otra parte, en esta fase, la contienda se convirtió en un conflicto mundial, tras la entrada de más países, Bulgaria, Italia, Rumanía y Portugal, entre otros. Punto de inflexión en 1917. En este año, las derrotas rusas y el triunfo de la Revolución Comunista llevaron a este país a firmar un armisticio. Seguido por la paz de Brest-Litovsk, con las potencias centrales en 1918 y armisticio en 1917, permitiendo a Alemania concentrar su ejército contra Francia. Concentrar su ejército contra Francia. Rusia firma la paz y sale derrotada, básicamente. Sin embargo, este revés, con tilde en la última E, fue compensado con la entrada de Estados Unidos. Que entra en la guerra con el bando entente. Debido a los ataques de los submarinos alemanes. A los barcos mercantes americanos. Entre paréntesis, entre comillas, Lusitania. El final de la guerra en 1918. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia consiguen vencer a Alemania. Estados Unidos, Inglaterra o Gran Bretaña y Francia consiguen vencer a Alemania. Austria-Hungría abandona el conflicto.
abandona el conspicio. Y el emperador Guillermo II abdicó, dando lugar a una república en Alemania. En este mismo año, el presidente de Estados Unidos Wilson enunció los 14 puntos en los que debería asentarse la paz. Ahora, la paz de París. Los tratados de paz de 1919 nos los tenemos que saber, y si no te lo sabes te pego. Luego, el nuevo mapa de Europa. Esto se resume en que el Imperio turco desaparece y solo está Turquía. Austria-Hungría se separa. Y a partir de la división del Imperio Austrohúngaro surgen nuevos estados. Rusia gana la guerra al final, pero no sale como victoriosa y pierde muchos territorios. Rusia gana la guerra, pero no sale como victoriosa y pierde muchos territorios. La Sociedad de Naciones. De acuerdo con uno de los 14 puntos enunciados por el presidente Wilson en 1918, se creó en 1920 la Sociedad de Naciones. Se trataba de una organización internacional que nació con dos fines principales. Fomentar la cooperación, la paz y la seguridad internacional. Y asumir la administración temporal de las colonias. Y territorios que dejaron de estar bajo la soberanía de los países vencidos. Estados Unidos no entró en la organización al rechazar los tratados de París por considerarlos revanchistas. Alemania se salió para iniciar la guerra. Los dictadores se salen. Y la Sociedad de Naciones prohíbe a Rusia entrar por ser comunista. Características. Hay 4.
extensión territorial, economía de guerra, sociedad cambiante y armamento tecnológico. Extensión internacional. Participaron países que tenían extensos imperios coloniales. Participaron países que tenían extensos imperios coloniales. Así, la guerra se extendió rápidamente, se extendió por los 5 continentes. Así, la guerra se extendió por los 5 continentes. Economía de guerra. Toda la economía de los países se volcó en la producción de material de guerra. Para abastecer a las tropas en el frente. Sociedad cambiante. Los hombres se alistaron en masa. Es por ello que las mujeres se tuvieron que incorporar en el mundo del trabajo para suplir la ausencia de los hombres que combatían en el frente. Este hecho favoreció la posterior consecución por las mujeres de sus plenos derechos políticos y legales. Armamento tecnológico. La segunda revolución industrial introdujo nuevos avances que usaron en el campo militar. Tanques, acorazados, lanzallamas, gases tóxicos,